Amén. Aleluya. Ok, entonces hoy, hermano amado, quisiera hablar un poco con usted, platicar un poco, hermano, de el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús. Y lo pongo como una pregunta, el bautismo en el nombre de Jesús, porque, hermano, usted sabe que hoy en día hay una doctrina, hermano, moviéndose muy fuertemente y parece ser que toma mucha fuerza, hermano, cada vez. Y es muy importante hablar de este tema para que la gente, hermano, que no conoce por qué el apóstol Pedro, hermano, dijo esto, por qué el apóstol Pedro habló de este bautismo y ver, hermano, la escritura. Dice Mateo capítulo 21, verso 25, vamos a ver este como base. Dice, el bautismo de Juan, está el Señor Jesucristo hablando con unas personas y dice que les empiezan ellos a preguntar a Jesús: oye, ¿cómo es que tú enseñas con tanta autoridad? Y el Señor les dijo: ok, miren, les voy a hacer primero una pregunta yo a ustedes. Y una vez que yo les haga esa pregunta, si ustedes me contestan, dice, les voy a decir a ustedes lo que ustedes me están preguntando. Y el Señor les dice, ahí en Mateo 21, 25, el bautismo de Juan, les dice, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Entonces la escritura nos marca algo muy interesante, hermano, de que hay bautismos del cielo, pero de que hay bautismos también de los hombres. Al pasar del tiempo ha habido diferentes bautismos, pero aquí, refiriéndose específicamente al bautismo de Juan, nos hace la referencia de que era un bautismo del cielo. Tenía algo muy importante. Ahora, el bautismo de Juan, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya sabemos que era para arrepentimiento o que es para arrepentimiento, pero es un bautismo en agua. Ahora, una de las cosas que la gente a veces no ha entendido es que cuando nosotros escuchamos la palabra bautismo, rápidamente la vinculamos a agua, es decir, a bautizarse en agua, pero no todos los bautismos son en agua. Así que por eso, hermano amado, es un concepto que primeramente debemos nosotros de tener, de saber que todo el bautismo no es en agua. Y por eso la escritura, hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, en Hebreos capítulo 6, verso 2, dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y nos enseña aquí que hay una doctrina de bautismos, y como ya lo hemos estudiado, hermano, nosotros podemos ver que no está hablando de un bautismo, no está hablando en singular, sino en plural, bautismos, no es solo uno. Entonces nosotros podemos ver, hermano, número uno, que los bautismos no todos es en agua, porque mucha gente, como le digo, oyen bautismo y rápidamente dicen ser sumergido al agua, pero no todo es así. Y nos habla aquí en la doctrina de que es, hermano, plural, de que son bautismos y no es uno solo. Entonces nosotros vemos que los bautismos es doctrina, es algo que no se puede cambiar. Es algo que nosotros como siervos, como pastores, tenemos el cuidado de no cambiar esto, de no tratar de cambiar la doctrina, porque la doctrina es algo terrible. El apóstol Pablo, dándole consejo a Timoteo, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y le dice, y persiste en ello. Y mire qué terrible lo que le dice, porque de eso depende, de esto, de que tú enseñes la doctrina correcta. Eso va a salvar a los que te oyen o los va a hacer que se pierdan. Entonces nosotros vemos, hermano, en Mateo capítulo 3, verso 11, que dice la escritura, yo a la verdad, dice, os bautizo, número uno, en agua, para arrepentimiento, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, dice, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y dice aquí, él os bautizará en, número 2, Espíritu Santo, y número 3, fuego. Entonces nosotros vemos desde Mateo capítulo 3, verso 11, hermanos amados, de que hay 3 bautismos aquí ya mencionados. Hay 3 bautismos: el bautismo en agua, que Juan el Bautista hablando les dice, yo
dice, les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero dice, después de mí va a venir otro. Y ese, dice, bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ahora, la doctrina, como veíamos, hermano, los bautismos, veíamos ahí que es doctrina, que son los rudimentos de la doctrina de Cristo, y es algo muy importante, porque la doctrina, hermano, nos va a llevar a vivir lo que nosotros creemos. La Escritura dice en 2 de Juan 1:9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, es así de sencillo, no tiene a Dios. Mire qué tremendo, hermano, es la doctrina, que dice que el que no persevera, sino que se extravía a otra doctrina que no sea la de Cristo, dice, no tiene a Dios. Entonces dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces nosotros podemos ver, hermano, la importancia de la doctrina, la importancia, hermano amado, de lo que es la doctrina, y saber que Dios tiene algo muy importante a través de esto para nosotros. Entonces nosotros vemos que es doctrina que no se puede mover. No podemos nosotros, como hijos de Dios, hermanos amados, estar nosotros pensando que hay un bautismo y que decimos nosotros, creemos en este bautismo, y que de repente podamos decir, no, ya no creo en este bautismo ahora, porque hay gente que ha apostatado de lo que cree, y hay gente que la han convencido y le dicen, ¿sabes qué? ¿En qué nombre te bautizaste? No, pues tal nombre. No, está mal, otra vez tiene que bautizar usted. Y entonces, hermano, gente que se deja mover, pero por eso es importante estudiar. La doctrina no se puede mover. Y si la Escritura me enseña a mí que los bautismos, hermanos, son parte de doctrina, no es algo que se pueda mover, porque como ya lo vimos aquí en esta porción, si alguien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es así de sencillo, hermano. Ok, entonces dice la Escritura, yendo un poco a la comisión, dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. Y ahí le agrandé la palabra, porque dice, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Por qué a todas las naciones? Esto es algo muy importante, hermano. Algo muy importante que se grabe usted, que ahí dice naciones. Naciones. Algo muy importante. Porque dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces mire, hermano, dice el Señor, vayan y hagan discípulos a las naciones, pero una vez que esos sean discípulos, dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y ok, mire, aquí es donde está la porción en Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, entonces tenemos que detenernos y analizar. La Escritura nunca se va a contradecir. ¿Usted cree que el apóstol Pedro, hermano, iba a contradecir un mandamiento que el Señor Jesucristo había dado? Si el Señor Jesucristo les había dicho, ahí en Mateo, les había dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién? A las naciones, a los discípulos que hagan en las naciones, bautícenlos así. Entonces, ¿por qué ahora cuando viene Pedro, hermano, aquí en Hechos 2:38, dice arrepentíos y bautícese, dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Entonces la gente aquí es donde se ha confundido. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué aquí el apóstol Pedro? ¿Por qué dice él que en el nombre de Jesucristo? Y entonces dicen que este es el bautismo que debe de ser, en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a platicar un poquito, hermano, de cómo el apóstol Pedro les dice esto, pero ¿por qué? Hay que entenderlo. Mire,
cuando Jesús dio la comisión y les dice, vayan y hagan discípulos, acuérdese que les dijo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces acá Pedro dice en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a los que le está hablando Pedro hay que entender algo muy importante. Cuando el Señor Jesucristo, les está diciendo allá a los discípulos, cuando ahí dice naciones, no se refiere a las naciones de las que están hablando aquí. ¿Por qué razón? Porque cuando está hablando allí el Señor Jesús, está hablando de la gente que no conoce, de la gente que no sabe ni quién es el Padre, de la gente que no sabe ni quién es el Hijo, de la gente que no sabe ni quién es el Espíritu Santo. Y entonces por eso cuando les dice el vayan y hagan discípulos a las naciones, les dice tienen que identificarlos con quién es el Padre, con quién es el Hijo, con quién es el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero entonces mire, aquí Pedro con quién está hablando. ¿Por qué Pedro no les dice a ellos bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué les dice en el nombre de Jesucristo? Podemos ver ahí unos versículos anteriores donde vemos con quién está hablando Pedro. Entonces dice Hechos 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero le vuelvo a repetir, por eso es que la gente, hermano amado, piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque aquí está hablando de judíos. Por eso primeramente aclara y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos. Está hablando de judíos, eran de las naciones, claro, pero eran judíos, no eran gentiles. Entonces cuando Jesús, hermano amado, allá en Mateo, nuestro Señor Jesucristo da el mandato, da la comisión, se refiere a las naciones gentiles. Pero aquí Pedro está hablando con judíos. Ahora mire, voy a volver a leerlo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 14, entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oiga, ¿dónde está hablando el apóstol Pedro? En Jerusalén. No está hablando en las naciones, no está hablando, hermano amado, allá con gente que no conoce, sino está hablando con los judíos, con los que saben quién es el Padre, con los que saben quién es el Espíritu Santo, pero que no saben quién es Jesucristo. No lo reconocían como el Mesías, no lo reconocían como el Cristo. Entonces mire, cuando nosotros nos vamos al versículo 22, Él les está hablando, hermano, les está dando, es el primer mensaje que da el apóstol Pedro, y dice la escritura ahí en el verso 22, les vuelve a decir, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, dice, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Entonces mire el mensaje de Pedro. Pedro les está diciendo, miren, ¿saben qué? Ustedes fueron los que agarraron al Señor, ustedes fueron los que los crucificaron, ustedes fueron los que los mataron por manos de inicuos. Y está hablando, mire, les está hablando a los judíos, les está hablando a los israelitas. Y fíjese qué más les dice, verso 36, vuelve a repetir, mire, cada versículo que nosotros empezamos a leer, ya vimos judíos, varones israelitas, vuelve a repetir judíos, la casa de Israel. Mire lo que dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Entonces es cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, mire algo muy interesante. Está hablando Pedro con judíos, está hablando Pedro, hermano, con la casa de Israel, está hablando Pedro con gente que conoce quién es Dios, porque ellos, hermano, conocían quién era el Padre, ellos conocían quién era el Espíritu Santo, pero a Jesucristo no lo habían reconocido. Entonces, no sé si se vaya a poder ver, y te pido, amor, si lo puedes enfocar ahí. Esto es una foto que le tomé a la Biblia. Esta Biblia es la Biblia Keyword de estudio. Y esta Biblia, hermano, hay una parte ahí abajo donde le explica a uno esa porción. Ahí está, mire, Hechos, ahí se ve el capítulo 3. Es la misma porción la que estamos leyendo. Entonces, por eso es tan importante estudiar, hermano. Por eso es que es tan importante estudiar. Porque nos podemos dejar ir nosotros rápidamente, como le digo, vemos la palabra, oímos la palabra bautismo y pensamos que es bautismo en agua. Y entonces, como ya vimos en Hebreos, en los rudimentos de la doctrina de Cristo, que son bautismos, no es uno solo, bautismos. Entonces es algo muy importante que nosotros podamos ver, hermano, qué significa la palabra baptizo. Si usted a lo mejor no la va a alcanzar a leer ahí, pero ahí en la parte de abajo subrayada viene la palabra griega baptizo, que es la palabra 966 en el diccionario Strong, en esta específica Biblia, porque esta Biblia trae el Strong añadido, ahí mismo lo trae el Strong y el Vines, creo. Entonces, mire, algo muy interesante que dice aquí, nada más que está en inglés. Si usted sabe inglés lo puede leer, si no sabe inglés déjeme se lo traduzco. Empieza a explicar esta Biblia la palabra baptizo, por lo mismo de que la gente no se confunda, porque de esto se ha hecho una doctrina, porque de esto la gente ha dicho: no, es que aquí Pedro dijo, si Pedro ahí dijo, tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Entonces, qué importante por eso es estudiar a veces, hermano, la Escritura. Y aquí dice cuando empieza a explicar este diccionario, empieza a explicar la palabra baptizo. Dice que la palabra baptizo, como en Primera de Corintios 10:2 da la referencia, que dice la Escritura que en Moisés todos fueron bautizados. No sé si se acuerda de esa porción. De hecho, eso es uno de los bautismos de la doctrina, de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y fíjese qué tremendo, que dice, todos fueron bautizados en. Es la palabra que dice eis en el griego, en Moisés. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto, mire, oiga bien lo que le voy a decir. Esto significa, de hecho ahí dice abajo, la última parte dice, esto significa que los israelitas se habían identificado, dice ahí, con el trabajo y con el ministerio de Moisés. Se habían identificado. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra baptizo, no solamente es ser sumergido. La palabra baptizo, cuando la estudiamos, también se refiere a que alguien se identifica con la obra y el ministerio de una persona. Por eso cuando dice ahí en Primera de Corintios 10:2, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, se está refiriendo a la obra y al ministerio que Moisés tenía. De tal manera que Israel se identificó con ellos. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo a Israel? ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo en este mensaje a los judíos? Les está diciendo, ustedes se necesitan identificar con el trabajo y el ministerio de Jesucristo. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, lo que la gente ha pensado es que les está diciendo que se bauticen en el agua, y ni siquiera tiene que ver nada con el agua este bautismo, hermano.
Este bautismo del que está hablando Pedro no quiere decir que usted va a ir al agua y que ahí en el agua lo van a bajar y que se va a bautizar de esta manera. ¿Por qué? Porque el bautismo, mire, déjeme le digo algo antes de continuar. El bautismo que hacía Juan el Bautista, como cuando leíamos inicialmente, Jesús les preguntó, ¿es del cielo o es de los hombres? Y ellos sabían que era del cielo, por eso no sabían qué responderle. Pero déjeme le digo algo, el bautismo en la antigüedad existía desde mucho antes que Juan el Bautista lo hiciera. Y nosotros, por ejemplo, cuando leemos a Naamán, aquel general que vino, y recuérdese qué fue lo que le dijo el profeta, hermano. Ve, ¿y qué le dijo? Y lávate o sumérgete 7 veces. ¿Sabe que ese era el bautismo en la antigüedad? La gente no crea que es como hoy, que lo agarran a uno y lo sumergen y ya, hermano, se acabó. En la antigüedad, uno se tenía que meter al agua 7 veces. Ese era el bautismo en la antigüedad. 7 veces tenían que sumergir. Ok, entonces era una representación de los bautismos de la doctrina de Cristo, porque de hecho son 7 también los bautismos. Entonces mire, algo muy interesante es, hermano, que cuando está hablando de este bautismo, no está hablando de un bautismo en agua, está hablando de identificarse con la persona de Jesucristo. Por eso es que cuando el hermano amado les dice esto, ahora, sí se puede uno bautizar en agua, sí, lo puede hacer, pero algo muy interesante es que el bautismo del que está hablando aquí el apóstol Pedro no se refiere, hermano amado, a que una persona se sumerja y que diga, yo me bautizo en el nombre de Jesús. No, se refiere a que se identifique con quién es Jesucristo. Porque cuando uno se bautiza, obviamente está reconociendo quién es el Padre. Porque ¿cómo uno va a conocer al Hijo si no ha conocido quién es el Padre? Si el Padre fue el que lo envió. Por eso es que es en el nombre del Padre, porque el Padre, en el Shem, en la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer que Dios amó al mundo y como lo amó, envió a su Hijo. Es decir, primero es conocer quién es el Padre, quién es Dios, después conocer quién es el Hijo, quién es nuestra salvación, nuestro Redentor, pero también después de Él, saber que hay un Espíritu Santo que viene y que está con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos le pueden decir gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo? Entonces, mira, dice aquí Hechos capítulo 8, verso 14, una vez más cuando habla del bautismo de Jesús, dice Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok, mire, ¿de qué está hablando aquí? ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos, cuando nosotros estudiamos, vemos que era Israel. Los samaritanos, hay gente que piensa que eran gentiles, que era otro pueblo, otras naciones, no, era Israel también. La escritura nos enseña, si usted busca en su concordancia Samaria, va a encontrar cuántas cosas pasaron ahí. De hecho, el ministerio de Elías, de profetas y tanta gente se movió en ese lugar, en Samaria. Y de hecho fue cuando se dividió el reino norte y sur de Israel, y los samaritanos eran ellos, eran aquellos que se habían dividido, es decir, era Israel mismo, pero que estaban alejados, hermano, no querían estar en Jerusalén y por eso estaban en Samaria. Entonces, como leíamos en una ocasión, hermano, cuando Jesús le delega a sus discípulos y les dice que me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿dónde más? ¿Ah? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces nosotros vemos, hermano amado, que todos aquellos a quienes les tenían que predicar era Israel, no era otro pueblo, era Israel, los dispersados, hermano. Entonces nosotros vemos que
aquí también, una vez más, cuando habla, hermano, de Samaria, de que ahí ya se había predicado, de que habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque los samaritanos también sabían quién era Dios y quién era el Espíritu Santo. Esa fue ¿cómo se puede decir? La discusión que tuvo la samaritana con Jesús. Recuérdese que estaban argumentando de la adoración, sí o no conocían, hermano, de Dios, porque ella, acuérdese que le dijo, ustedes dicen que allá en ese monte y nosotros decimos que en nuestro padre Jacob. Ella estaba hablando de que ellos tenían un monte donde se adoraba, y Jesús, recuérdese que le dice, no, ni te confundes, mujer, ni en ese monte ni en este. El Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ella sabía, los samaritanos sabían. ¿Por qué? Porque Israel, era Israel que se había apartado. Entonces ellos también igualmente conocían quién era Dios el Padre y quién era el Espíritu Santo, pero tampoco habían reconocido quién era Jesucristo, tampoco lo habían recibido. Entonces nosotros, cuando vemos estas porciones, nos damos cuenta que estamos hablando de gente que ya conocía quién es Dios, de gente que ya reconocía al Padre, de gente que ya reconocía al Espíritu Santo, pero que a Jesucristo en su obra y su ministerio no lo había reconocido. Por eso explica eso ahí la Escritura, que no es, hermano amado, un bautismo en agua, sino que es el ser identificados con el trabajo y con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso vemos también en Hechos 19:1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, mire, estos eran discípulos, habían, hermano amado, conocían al Padre, el Espíritu Santo, ni sabían. Mire, dice el 2, dice, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, porque era el bautismo de arrepentimiento. Y dice el verso 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se identificaron con quién es Jesucristo. Porque el bautismo que ellos habían recibido, ni sabían que era para eso, hermano. Por eso Pablo les aclara y les dice, ese bautismo fue para que los que creyeran en el Señor, es decir, para que ellos mediante ese bautismo supieran quién era Jesucristo. Pero usted sabe que por ejemplo, Juan el Bautista no bautizaba en un nombre. Es que eso es algo que hoy en día es lo que se hace. No sé si me doy a entender. Por eso cuando el Señor Jesús dio la instrucción, dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermano amado, hay gente que hace el bautismo, pero no reconociendo ciertas cosas que la Escritura nos habla. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista bautizaba, no crea que él bautizaba en el nombre de Jesús. Cuando Jesucristo, si hubiera bautizado en el nombre de Jesús, hermano, entonces cuando bautizó a Jesús, ¿en qué nombre lo bautizó? Porque acuérdense que Juan el Bautista fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él vino y le dijo que necesitaba ser bautizado. No me vaya a decir que dijo, en el nombre de Jesús te bautizo. No era, hermano, eso, sino que era algo interno. Por eso cuando venían a él para ser bautizados, la Escritura nos dice que cuando venían, a él no quería bautizar a todo mundo. Por eso les decía, generación de víboras, ¿por qué quieren huir de la ira venidera? Sabían, hermano, para qué era el bautismo, pero no lo hacían de todo corazón. Porque el bautismo era, como dice aquí, para arrepentimiento. Diciendo, dice, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ok, entonces mire, vemos también en Hechos capítulo 10, verso 22, hablando de Cornelio,
Ahora déjenme le explico algo acerca de este hombre. Este hombre conocía a Dios también. Este hombre, hermano amado, tenía también, hermano, la gracia del Señor en su vida. Y de hecho, este Cornelio, esto es algo que la gente también no ha entendido. Que una vez, hermano, que se delegó, que se dio la identificación a Israel y a los judíos de quién era Jesús el Cristo, se empezó a dar a los gentiles también, porque no conocían quién era Jesús, pero primeramente a los vistos así gentiles, pero que ya conocían a Dios. Gentiles, pero que ya conocían a Dios. Ay, pastor, ¿cómo puede ser eso? Sí, Cornelio era uno. Ahorita vamos a ver, mire, dice ahí Hechos 10:22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, era un centurión este hombre, Cornelio. Dice, varón justo, ¿y qué más? Y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora, Cornelio, acuérdese usted lo puede revisar ahí, después leer toda la escritura ahí, ese capítulo. Recuérdese que Pedro, en el mismo momento que este Cornelio estaba teniendo una visión, en ese mismo momento Pedro estaba en la azotea, usted lo puede revisar después, y estaba teniendo una visión también. Y dice que él veía un lienzo que bajaba del cielo, hermano, por 4 extremos, y dice que veía animales. Y el Señor le dijo, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No llames inmundo lo que yo ya limpié. Ok, ¿por qué le dijo esto el Señor? Porque ahora tenían que enseñarle a la gente que ya conocía de Él, que ya conocía, hermano, aunque no habían recibido el Espíritu Santo, pero que ya lo conocían, que, hermano amado, tenían que saber quién era Jesucristo. Cornelio ya sabía quién era Dios, le daba limosnas, hermano, adoraba a Dios. Este Cornelio estaba en y conocía a Dios, pero no, hermano, conocía quién era Jesucristo. Y por eso dice ahí que este era un varón justo, que era temeroso de Dios y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Pero mire qué más dice, verso 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, está hablando Pedro, y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí, dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, dice, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio le empieza a decir la visión que había tenido. Y verso 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Mire, estos ya habían recibido al Espíritu Santo, porque dice que empezó Pedro a predicar ahí, hermano, en su casa, y el Espíritu Santo vino. Por eso, hermano, no necesariamente, porque hay gente que quiere establecer a veces, hermano, pero esta gente recibió al Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, pero fueron bautizados y fueron identificados con el nombre de Jesús. Porque dice, mire, verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Por eso le digo, mire, aquí uno se puede confundir bien fácil. Por eso le digo, el bautismo se puede hacer en agua, pero es por causa de la identificación con quién es Jesucristo, no porque necesariamente sea te bautizo en el nombre de Jesús, no, sino que lo que está diciendo es que ya se identificaron con la persona de Jesucristo, ya se identificaron, ya saben quién es el Padre, ya saben quién es el Hijo, ya saben quién es el Espíritu Santo, y por eso toman esa decisión. Porque el bautismo es algo muy, muy importante, hermano amado, es algo muy importante, pero que la gente debe de considerar. Es decir, no es algo, hermano, que simplemente, que simplemente diga uno me quiero bautizar y ya no. Debe de ser algo que uno sepa lo que está haciendo.
que uno se da cuenta qué es lo que está haciendo. Por esa razón, voy terminando con esto, por esa razón es que mucha gente, hermano, toma la decisión de bautizarse. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Va y se bautiza en agua, pero sigue, hermano, en lo mismo, en la misma condición en su vida, porque no saben lo que es el bautismo, porque simplemente dicen me quiero bautizar y se bautizan, pero no saben de la responsabilidad que se tiene que tener cuando uno se bautiza, porque uno está haciendo un compromiso delante de Dios, porque uno está diciendo me quiero bautizar, Señor, porque sé lo que es, sé lo que estoy haciendo, sé el paso que estoy tomando, porque antes de iniciar el Señor Jesucristo su ministerio, fue y se bautizó, y entonces empezó el ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque es que es algo importante el saber lo que estamos haciendo, pero el mandato del Señor, hermano, es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que en las porciones donde se habla del bautismo del nombre de Jesús, se refiere a que la gente se identificó con quién es Jesucristo. No necesariamente que haya sido un bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, no, sino que se identificó, es decir, con la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que póngase de pie, hermano, en esta noche, por favor, póngase de pie y vamos a decir.